Feliz martes para todos. Ay, 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 qué bueno verles. Qué bueno saber por lo menos, ver sus nombres, saber que están conectados conmigo. Hoy continuamos con esta semana tan especial que el Señor nos ha regalado. Estamos comenzando el tercer mes del año y quiero felicitar a todos los que cumplen años en marzo, todos los que cumplen aniversario, fecha de bautismo, en fin. Que este sea un año muy especial, que este sea un mes muy especial, que esta semana sea muy especial y que hoy martes también sea un día muy, muy especial. Gracias por estar conmigo hasta ahora. Una vez más, yo soy el doctor Gama, Pastor Gama, pastor senior de Su Casa Church, acá en Tennessee, en la iglesia adventista Su Casa, en el campus de nuestra universidad en el sur. Estoy nuevamente muy feliz de poder estar contigo, muy contento de poder leer la palabra del Señor y que el Señor nos hable de una manera especial como Él solo sabe hacerlo. Hoy estaremos leyendo, continuando con la lectura de Levítico. Levítico en este caso será Levítico 6 y 7. Y vamos a leer parte de Marcos capítulo 14, que es un capítulo bastante largo. Muy bien, oramos y comenzamos entonces. Busca tu Biblia. Muy bien, perfecto. Querido Dios, bondadoso Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Dirígenos a leer tu palabra. Ayúdanos a encontrar tu revelación en cada versículo, en cada punto. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos de inmediato entonces que el tiempo apremia en el día de hoy. Nuevamente, Levíticos capítulo 6. Capítulo 6. Vamos por aquí. Estamos listos. Perfecto, ya estamos aquí. Dice así. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y se niega a tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará el Señor un carnero sin defecto cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor, delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y en un lugar santo, que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esa es la porción que les doy de mis sacrificios presentados por fuego.
Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. En un estatuto es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. El Señor le dijo a Moisés: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos: 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que lo suceda como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes, todas deberán quemarse por completo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos: Esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, éste deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Interesantísimo, ¿no? Comienza con sacrificios para Dios, leímos todo el orden, pasa a lo que es la relación entre personas, entre prójimos, y regresa ahora a un sacrificio un poco más alto, que es el de la expiación. Muy interesante. Ojalá y estés captando todas esas imágenes. Vamos al 7. 7, 1 y 2. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda grasa, toda su grasa: la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón, dice, todo varón de entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor, y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto, o si se trata de una ofrenda voluntaria,
no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, el sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrío. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio. Y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Excelente, muy bueno, muy bueno. Vamos entonces a Marcos. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 14, ya en el Nuevo Testamento. Aquellos que están por primera vez con nosotros, estamos leyendo unos capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo, y así estamos alternando. Ya cubrimos Génesis, estamos en Éxodo también, estamos en Levítico, ya cubrimos Mateo en el Nuevo Testamento y estamos finalizando prácticamente el libro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer parte del capítulo porque es bastante largo. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús, porque la molestan. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener
siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Hmm. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como Jesús les había dicho. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes, uno tras otro, empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa y dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí. Versículo 26. Mañana continuaremos con el versículo 27 en adelante. 27 en adelante. Muy bien, muchas gracias familia por su compañía. Gracias por su amor. Gracias por compartir sus peticiones de oración por acá, por orar unos por los otros, por mantenerse siempre en contacto. Eso es importantísimo. Y a esta hora te recuerdo que nuestra meta es sencilla. Nuestra meta es tratar de descubrir la belleza de Dios un día a la vez. Solo eso, un día a la vez. ¿Y qué tal si te lo propones? Estamos aquí de lunes a viernes a las 6:58 hora del este de Estados Unidos y los sábados a las 7:58. Y como ves, son varios minutos. Y si te conectas todos los días, esos 6 días de la semana, de seguro podrás terminar la lectura de la Biblia en este año. Quizás es la primera vez que lo haces. De hecho, yo quiero saludar a todos nuestros amigos, mis amigos que están conectados, que no asisten a ninguna iglesia o que no se identifican con ninguna iglesia, pero han decidido que este año van a leer la Biblia y conocer un poquito más de Dios. Esto lo hago por ti. ¿Okay? Lo hago solo por ti. Lo hago por ti. Y seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo. Ya estamos en el tercer mes. Nos faltan 10 meses nada más. 10 mesecitos nada más. Bueno, familia, vamos a orar y de esta manera nos despedimos por el día de hoy. ¿Te parece? Oramos. Padre bueno, gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por tu revelación. Gracias por tu amor y tu belleza. Queda con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, será hasta mañana a las 6:58 de la mañana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye.